El 12 de mayo de 2012, un hombre en Cadereyta Jiménez salió de su casa con la simple intención de tomar una bebida rápida. La noche era cálida y tranquila, una de esas veladas comunes en las que no se anticipaba nada fuera de lo habitual. Mientras avanzaba por la carretera solitaria, las luces tenues proyectaban sombras largas y alargadas sobre el asfalto silencioso. De pronto, notó a la izquierda del pavimento algo que parecía un tronco extraño, abandonado sin cuidado junto al camino. No le dio mayor importancia y siguió caminando, aunque poco después apareció otro objeto similar, y luego uno más. Cada supuesto tronco despedía un hedor fétido y nauseabundo que se impregnaba en el aire y volvía difícil respirar. El olor era tan intenso que obligó al hombre a detenerse, sintiendo confusión y una creciente inquietud en el pecho. Decidió acercarse e inspeccionar aquellos objetos extraños, agachándose y entrecerrando los ojos en la penumbra. Las formas retorcidas que distinguía comenzaron a revelar algo distinto, algo que no coincidía con simples restos de madera. Lo que antes parecían haces de palos tirados en la carretera, se transformó lentamente en una visión inimaginable. El hombre retrocedió aterrorizado al comprender la verdad. No eran troncos, eran cuerpos humanos, 49 cuerpos esparcidos. Algunos estaban dentro de bolsas de plástico, otros yacían sin cuidado al borde oscuro de la carretera. Su respiración se volvió agitada mientras intentaba procesar la magnitud de aquella masacre silenciosa y brutal. La carretera se convirtió en un escenario grotesco de terror, marcado por un mensaje claramente escalofriante. Más tarde, las autoridades confirmarían los temores. Era obra de los Zetas, en la guerra por las rutas hacia los Estados Unidos. En una mañana tranquila y ventosa en la Ciudad de México, la paz del día sería interrumpida por los gritos perturbados de un hombre atado a un poste. Pero, probablemente te preguntarás cómo llegó aquí en primer lugar. Bueno, a principios de ese mes, había sido acusado de cometer un crimen impensable contra una mujer local en la ciudad. La noticia de sus actos se extendió rápido enfureciendo amigos, familias y otros lugareños, hasta que una notoria pandilla mexicana se enteró de la historia. Para ellos, la justicia no esperaría a los tribunales y la policía. Rastrearon al hombre, lo arrancaron de su casa y lo arrastraron a la intemperie. Le agarraron las manos y lo ataron fuertemente para que escapar fuera imposible y entonces, como de la nada, la pandilla sacó un bote de mantequilla de cacahuete y empezó a untársela en sus partes. El hombre se confundió porque aunque cubrir a alguien con mantequilla de cacahuete es un castigo bastante extraño, no es necesariamente doloroso. Sin embargo, su confusión se convertiría rápidamente en pavor cuando los hombres sacaron dos enormes pitbulls. Él se dio cuenta de inmediato de lo que intentaban hacer y empezó a suplicar clemencia. Sin embargo, sus gritos fueron ahogados por los gruñidos de los perros rabiosos. Cuando los animales fueron soltados, el pánico invadió al presunto criminal mientras gritaba pidiendo ayuda. El castigo se llevó a cabo de forma brutal. Fue un lento espectáculo de dolor y humillación y tristemente sus gritos cayeron en saco roto mientras los lugareños fingían que nada pasaba. Cuando los perros fueron retirados, el hombre quedó destrozado de una forma irreparable. El mensaje quedó claro. La pandilla había impartido su propia justicia y enviado un mensaje inolvidable que perdurará en el corazón de la Ciudad de México por años. El 22 de enero de 2009, uno de los criminales más buscados de México, Santiago Meza López, fue capturado por el ejército mexicano en un pequeño barrio de Baja California, esto en una casa donde supuestamente había estado de fiesta durante varios días, conocido comúnmente como el Pozolero. Este sujeto era famoso por ser el agente de limpieza especial de los cárteles, y se cree que disolvió más de 300 cuerpos en ácido en su rancho en Ensenada, a unos 110 kilómetros al sur de la frontera. Ganó notoriedad por ser uno de los primeros en usar el método conocido como el guiso. El
El guiso es básicamente el proceso de colocar a una víctima en un gran tambor de aceite, llenarlo con gasolina o ácido y luego Prenderle fuego para crear un horno utilizado para quemar a las víctimas. El originador de esta técnica es desconocido, pero varios cárteles mexicanos se han vuelto infames por usar este método de ejecución preferido para preparar esta mortal mezcla. Se llena un barril grande con agua y ácido sulfúrico, causando que hierva y salpique el líquido peligrosamente caliente. Una vez listo, las víctimas del cártel son sumergidas en él mientras aún están vivas. Este método extremo de tortura, sometiendo a las víctimas a un dolor que finalmente llevaba a una muerte lenta. El pánico se extendió rápidamente por toda la ciudad a medida que se difundía la noticia del macabro descubrimiento realizado en el interior de la bolsa. En Los Mochis, la policía investigó reportes de sacos teñidos de rojo abandonados por toda la ciudad. Cada uno revelaba otra parte de un cuerpo humano, como una macabra y retorcida búsqueda del tesoro. Dentro de un saco había un torso, en otro saco había extremidades cortadas, pero el verdadero horror que conmocionó a la ciudad vino de un conserje limpiando el frente de un ayuntamiento. Mientras hacía su trabajo, tropezó con una bolsa de deportes. Pero cuando fue a recogerlo, un balón de fútbol rebotó de él. Al rodar, el balón reveló que estaba cosido con piel humana. El rostro de un hombre estaba estirado sobre el cuero con los labios cosidos. Y una nota al lado decía: ¡Feliz año nuevo, porque este será el último! A principios de enero de 2010, un hombre de 36 años llamado Hugo Hernández había cruzado por error al territorio del cartel de Sinaloa, mientras estaban en medio de una de las guerras de carteles más sangrientas de la historia contra el de Juárez. Inmediatamente secuestraron al hombre, lo ataron a una silla, sacaron una motosierra y bueno, el resto es historia. Esta es solo una de las cientos de miles de víctimas civiles en esta guerra incesante. La violencia es tan grave que reporteros y periodistas dejaron de informar sobre ella porque ellos también fueron brutalmente acabados.